Vamos con el siguiente. Con el señor Cassius Clay, Mohamed Ali. Mohamed Ali. Qué persona. Oye, haciendo un paréntesis para que la gente también cache. Para mí fue el más divertido. Sí. Yo lo pasé súper bien con No, Mohamed es que Ali. Mohamed Ali es un personaje. Es que quizás también porque son tormentas. A mí las tormentas están dentro de lo que son mi armónica, ¿cachai? Entonces Claro. como que... y mi cromática también es como que siempre están como cercanos. Mira, ¿no? La historia de este personaje, sobre todo que se hayan transformado a un nombre tan diferente en una nación, Claro. es polémico, pero tiene de todo. Es un personaje, de verdad, que es fascinante. Sí, es fascinante, la verdad. Cassius Clay. Bueno, para partir, 17 de enero del 42, de 1142, tormenta resonante azul. Trasciende en un 3 de junio del 2016, hace no muchos años, enlazador de mundos planetarios, Ujú. 1566 de la onda encantada de la Tierra. Y la suma de las dos da serpiente autoexistente roja, King 225 de la onda encantada del viento. Arquetipo, el cambiador de mundos. ¿Y cómo lo cambió? Pero bueno, le damos la afirmación y después el oráculo y seguimos. La firma galáctica del King 59, tormenta resonante azul. Canalizo con el fin de catalizar, inspirando la energía. Sello la matriz de la autogeneración con el tono resonante de la sintonización. Y soy guiado por el poder de la magia, Por el mono resonante. por el mono resonante. Y bueno, el boxeador, uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Veamos, revisemos El su, oráculo, su el oráculo. oráculo. El oráculo de la tormenta resonante azul tiene como análogo al sol resonante, Sí. King 20. Como guía, el King 111, mono resonante azul. Como antípoda, el King 189, luna resonante. Y como oculto, el King 202, viento resonante blanco. Así es. Y tiene como Cicrono el 124, semilla resonante, también Ya. resonante dando vuelta, en la onda encantada del espejo, y nace en la luna resonante DALI 8. Bien resonante. O sea, es un tipo que es... acuérdense que la resonancia tiene que ver con la sintonización, ¿cachai? Y con la canalización. Y yo creo que eso está muy marcado en la vida de... Es un 7. Claro, está como 7. Pero bueno, ¿queréis partir tú hablando de Mohamed Ali? Hablemos de Mohamed Ali. Dale. Es, bueno, para los que no conocen, Para es conocer, claro. considerado el mejor boxeador de todos los tiempos y uno de los deportistas también a nivel mundial más importante de todos los tiempos. Fue Claro. 4 veces campeón mundial. Sí. Y bueno, tuvo una vida bien cambiadora de mundos, bien tormentosa. Y bien, ¿cómo se llama? Como seguida por muchos. Claro, Porque, fue un ícono porque la gente, también. porque este como cambiador de mundos que siempre enfrentaba y hacía cosas y hacía peleas muy como llamativas, Mm. atraía la atención de la gente. Sí, y en ese tiempo el boxeo era mucho más masivo, era mucho más practicado, era mucho más visible de interés público que creo que lo que es hoy en día. O sea, para lo que es Por hoy día el supuesto. fútbol, yo creo que antes era el boxeo. O sea, antes sobre todo En Estados Unidos, por lo menos. en Estados Unidos y en el mundo entero también. Si Sí. el boxeo era un... Más que el fútbol, tú decís. No sé si tanto así como el Ya, fútbol, pero pero el boxeo era un deporte importante. Sí, no, O eso sí lo sé, sea, eso sí lo sé. nuestros abuelos Sí, po. boxearon, o sea, pero no es lo mismo que ahora, digo, como deporte. Está mucho más cuestionado. Incluso, mira, me hiciste acordar de la historia de Cassius Clay, Ujú. que se mete en el boxeo porque le roban la bicicleta. Le roban la bicicleta. Y cuando va donde un policía, si me acuerdo bien, va donde un policía que estaba a cargo de un gimnasio, Claro. y le dice, me robaron la bicicleta y le quiero ir a pegar a esta persona, le quiero ir a pegar. Le dice, si queréis pegarle, tenéis que aprender a boxear porque tenéis que aprender a defenderte. Y ahí lo que tú decís, pues como, sí, hay que aprender a boxear, ¿cachai? Claro. Como para defenderme. Sí. Y bueno, este personaje empieza su carrera en la década del 60, justo en 1960, siendo muy joven, va a competir por no me acuerdo qué categoría de peso, pero a Roma, a las Olimpiadas de Roma. Creo que no es había practicado en la más alta, pero después se bajó una para poder Se pelear. bajó una Claro. y alcanza, creo que gana la medalla. Gana la medalla olímpica. Gana medalla olímpica y... Transitando una luna cristal cuando gana la medalla olímpica. ¿Sí? Sí. Mira, una luna cristal. Y bueno, después tengo que, en 2 años después, ya cuando está siendo
ya más visible con esta personalidad histriónica dentro del ring ¿Ya? en una pelea en el Madison Square Garden contra Sonny Banks. ¿Ya? Eh, el relator, el que estaba relatando La la ve- pelea, lo define como un personaje que se autogenera. O sea, que tiene la capacidad de resistir y que de la nada volver como si nada, como si estuviera nuevo y apalear al personaje. O sea, era un boxeador que podía aguantar mucho y que cuando menos te lo esperabas Te venía. te venía liberada toda la energía. O sea, Dicen mucho que Mohamed Ali tenía un jab, que como el golpe que es el típico, como el principal, claro. que era muy poderoso. El Mm, tipo y se movía mucho. Yo siento mm. que cuando veía los documentales, en el fondo tiene como esta frase que es que muévete, es como muévete como una mosca, pero Pero ataca ataca como una como abeja. una abeja, ¿cachai? Claro. Entonces tiene como eso de movimiento y las tormentas en general son muy histriónicas, ¿cachai? Claro, y es puro movimiento, o sea, la tormenta es autogeneración, se juntan, catalizan, se deshacen y Y después generan vuelven a energía, generar. claro. Y bueno, en esta pelea el tipo lo reconoce como este autogenerador, o sea, un boxeador que tiene como esta capacidad de liberar energía que nadie creía que tenía guardada. Claro. Y es donde también comienza con esta técnica de las predicciones. Mucho de su propósito como profético era de profetizar sus propias peleas. Bueno, eso lo adquiere. Él tenía, una vez vi una pelea de un gallo que peleaba esto, lucha libre, que también era famoso en Estados Unidos, que se llama Ujú. Gorgeous George, que es como Jorge el Bonito, ¿Ya? que tenía esta característica de predecir, decir, no, yo voy a ganarle en el quinto round o esta cuestión. Ujú. Y él se da cuenta de que esa es una forma que a él la adapta bien y que llamábamos, porque en el fondo la diferencia entre la lucha libre y el boxeo, que la lucha libre es un show y el boxeo es un deporte. Claro. ¿Cachai? Y mucha gente seguía a este Gorgeous George porque el tipo era como muy histriónico. Le saqué el kin a él y él era también Luna, que es su antípodo. Mm. Entonces me imaginaba yo en mi mundo imaginal que vio a este tipo y dijo, oh, yo quiero ser como él, quiero que la gente llamar la atención, entonces tengo que ser como, tengo que decir y tengo que dar predicciones. Mm. Pero por el otro lado, que yo también creo que tiene mucho de lo que, esto lo dice el entrenador, Mm. que bueno, que también para decir el entrenador que se llama Dandy, si no me equivoco, Claro, Angelo Dundee. Angelo Mm. Dandy también es Tormenta. Mm. También tenía una relación de un Tormenta con un Tormenta que eso debería potenciar, ¿cachai? Mm. Lo que decía Angelo Dandy es que él daba predicciones y se veía como un bocón, pero era estudioso. Él decía predicciones estudiadas. Sí, Y era muy preciso. y él decía, no era porque él creía que yo le voy a ganar al quinto, sino que él estudiaba la predicción. En el quinto voy a hacer, en el tercero voy a hacer esto, en el cuarto voy a hacer esto, y tenía como toda una planificación que de manera divertida, analógica, pues, es lo que hacía en el fondo Nostradamus. Claro. Estudiaba y daba su predicción, ¿cachai? Sí, Mohamed Ali ahí se empezó a ser conocido por esto, por lo predictivo, ¿no? Porque era capaz de vaticinar así en qué momento iba a vencer al otro y ya entraba en un juego mental también. Es que yo creo que eso, Era entrar en la mente como de la otra persona para ganar. O sea, él llegó a ser el boxeador que fue por yo creo, dominar todas sus habilidades. Y el plano mental yo creo que fue uno, ¿no? es que yo creo que cuando tú hablas de deportistas lo hablamos con Manu Ginóbili. Mm, Tú no puedes solo evaluar a un jugador por sus resultados, ¿cachai? mm, O sea, sin duda el resultado es la número uno de comparación, es la mm. más importante. Pero si tú quieres hablar del mejor, tienes que empezar a darles diferentes dimensiones a esa Claro, un ganada. contexto. Y el contexto es que antes de ¿cómo se llama? De Mohamed Ali, o sea, no por Mohamed Ali, pero en el boxeo en general era un deporte de blancos. Claro. No estaban las personas de color Mm, peleando. Y después viene toda una camada mm, que son como personas de color que le dan como un nuevo aire y se dan cuenta que Mohamed Ali con este fanfarroneo en primera instancia y de predicador de resultados
en el fondo les molestaba con el tema de las apuestas. Les molestaba con el tema de que fuera la gente siguiendo una persona de color. Y eso como que rompe estructuras. Y además la capacidad mental para poder como prepararse mentalmente y dañar mentalmente al otro en el tema de las peleas. Porque yo no sé, hoy día quizás sea distinto, pero cuando tú estás peleando físicamente, una cosa es la física, la fuerza y la movilidad. Pero por el otro lado está también la parte mental de mantenerte con una estructura. Y mucha gente, muchos peleadores, yo creo que hasta esa época eran más de cabeza contra la pared, ¿cachai? Onda, yo soy duro, te pego, te pego, te pego. Pero acá apareció la estrategia. Y yo creo que en ese sentido es un gran estratega que le permitía como abrirse camino, que tiene que ver con el sol, con la iluminación, ¿cachai? Entonces, más o menos eso. Y también mucho de este poder oculto de comunicar es una época donde todos digamos, los deportistas de raza negra utilizaron su condición de deportista reconocido para hablar sobre la injusticia, sobre la discriminación racial. Y eso fue algo muy característico en él. O sea, cuando hablamos de este poder de tormenta, de cambiador de mundo, no solamente se vincula a nivel deportivo, sino que fue un pionero a nivel social, de estar en contra de la guerra, de estar en contra de toda la comunidad afroamericana que era enviado a la guerra. Recordemos que él se negó a ¿cómo se llama esto? 3 años preso. 3 años preso, le quitaron el título. La licencia de pelear. Porque se resistió a ir a Vietnam, me parece que era la guerra. A Vietnam, sin duda. Y no solo eso, porque en el fondo hay dos cosas que yo creo que marcan en la historia de Mohamed Ali que lo llevan a esa negación de no ir a la guerra de Vietnam. Por un lado está que cuando él gana la medalla olímpica cree que va a llegar a Estados Unidos y que el tema racial va a ser, como él fue campeón olímpico, lo van a zanjar. Y ahí tiene una historia en donde el tipo va a un restaurante de blancos y no lo dejan entrar y el tipo se frustra tanto que pesca la medalla de oro y la tira al río. ¿Cachai? Y la pierde, o sea, la tira al río y dice, esto no puede ser, ¿cachai? Y también viene toda la transformación de Cassius Clay a lo que es Mohamed Ali, que es la segunda etapa, en donde ya se mete en lo que es la nación del Islam, claro. Con Malcolm X, con el Aya Muhammad, ¿cachai? Que son dos figuras del Islam, de la nación del Islam en Estados Unidos, muy potentes, muy de luchadores contra los derechos de las personas de color, y que en el fondo influyen de manera muy, muy, muy marcada en Mohamed Ali y en la historia de Mohamed Ali con el boxeo. Porque en el fondo meten todo lo que es la religión del Islam a un tipo de deporte que era dominado principalmente por el catolicismo a nivel de la parte de religión. Sí, pasó en toda la década del 60 con muchos artistas, pero Mohamed Ali es como el gran ícono. De hecho, antes de preguntarte sobre esa anécdota para el final, por la de Mohamed Ali, él nace como Mohamed Ali cuando sale campeón en el año 64. Por ende, nace ahí Mohamed Ali, ¿cierto? Con su nombre. Y cuando fallece, en el 2016, lo hace 52 años después de que se cambió el nombre a Mohamed Ali. Así que Mohamed Ali cumplió un ciclo de 52 años. ¿Y cuál era el king de Mohamed Ali entonces? ¿Lo sacaste en esa pelea? ¿En cuál? En la pelea del 64 estaban en Luna Eléctrica. Entonces Mohamed Ali es una luna eléctrica. Y murió en Luna Eléctrica. Y Luna Eléctrica es de la onda encantada de la mano. Ya, perfecto. También tiene algo del boxeo con las manos. Y del fluir, ¿cachai? De moverse. El activar, el antípoda de su entrenador. Y la luna es el antípodo. Sí, ¿no? Entretenido. ¿Qué otra cosa puedo decir bueno, se dice que el Mohamed Ali generó como un salto en lo que es el deporte, principalmente en el boxeo, porque su pelea con George Foreman en ¿cómo se llama? El Rumble in the Jungle, o Rumble in the Jungle, que fue transmitido a nivel mundial. En Zaire. En Zaire.
Y eso fue como la primera pelea de boxeo transmitida a nivel mundial, lo que le da también una categoría, porque en el fondo la historia de forma corta es que Foreman viene de pelear 8 veces o 7 veces y haber votado a sus contrincantes en el segundo round máximo. Ninguno había pasado el segundo round, algunos por técnico. Era un dominio. Era un dominio absoluto. Él venía, creo que ya saliendo de la cárcel de vuelta, para empezar a retomar el título, ya no podía recuperarlo con Fraser porque lo había perdido y lo tenía Foreman. Había que ir a pelear en Zaire, ¿cachai? Televisado. Hubo que dilatar esta pelea porque se enfermó. Se enfermó creo que Foreman, ¿cachai? Y después tuvieron que pelear. Y viene esta pelea icónica en donde Mohamed Ali empieza a decirle cosas y le empieza a decir cosas y se tira a las cuerdas, a recibir, y decía, no me hacen nada, no me hacen nada. Y el otro se empieza a volver loco, Y termina, bueno, no me acuerdo en qué round, pero sale y le da un par, lo noquea, lo cansa. E incluso convirtió esa técnica en famosa. Después muchos boxeadores la ocuparon, ¿cachai? Claro. Entonces, también tiene esta como ¿cómo se llama? Como trascendencia que en el fondo le da como lo que decíamos al principio, la categoría del mejor boxeador de todos los tiempos, por lo menos del siglo XX, para poder ser con los que hoy día el boxeo no es tanto, hoy día es más el todo vale, ¿cómo se llama? Las peleas de la... Claro, de artes marciales libres. De artes marciales libres, claro. Ahora, esa pelea de Nueva York, donde como que lo bautizaron con este poder de autogenerador, ¿ya? Él estaba transitando la tormenta magnética. ¿Ya? En el año 62. Y hasta esa pelea que estabas contando de Zaire, ¿ya? En el año 74, él está transitando la tormenta cósmica. O sea, sus 13 años de tormenta son sus años de boxeador. Claro. Sus 13 años azules son donde ganó donde se los 4 títulos, claro. donde al final hizo su legado como boxeador. Y eso fue en el año 74. La pelea con Zaire, con Foreman. Claro, acá estoy revisando porque pensé que me había equivocado, pero no, porque tenía razón, porque en el 67 le dan 5 años de cárcel, pero está 3, y después en el 73 pelea con Foreman en esta pelea que utiliza la técnica del rope a dope, que él está de irse para atrás. Claro. Y claro, y también decir un poco, irnos ya como el tema de la nación del Islam. O sea, él tiene una relación bastante cercana con Malcolm X. Malcolm X, yo creo que mucha gente lo conoce por el tema de la lucha de los derechos de la gente de color, pero también está metido con la nación del Islam. Y la nación del Islam, el líder de la nación del Islam es Elijah Muhammad. Y Elijah Muhammad tiene una historia sincrónica con la ley del tiempo. Y aprovechar ya que apareció este personaje para poder contarla, y como empezar también a cerrar un poco lo que es Mohamed Ali, es que Elijah Muhammad es este personaje en la nación del Islam, pero está casado con su señora Tineta Muhammad. Y Tineta Muhammad recibe un mensaje de Elijah Muhammad cuando está en su lecho de muerte, que dice que en el sur, en México, iba a aparecer la persona que iba a dar como una nueva vida a todo lo que es el Islam y todo lo que es el nuevo tiempo, como una profecía. Entonces, uno de los trabajos con los que se queda Tineta Muhammad es poder encontrar a esta persona. Y la historia cuenta algo así, no me la sé muy bien, así que disculpen si es que soy poco preciso, pero más o menos es que Tineta Muhammad está en Egipto para la convergencia armónica, que es lo que, como vimos, el 16 y 17 de agosto del 87 en el Águila Eléctrica y ¿cómo se llama? El guerrero autoexistente. Y ella recibe un panfleto de la convergencia armónica para celebrarse en las pirámides de Giza. Ella está en Egipto. Y ella va y participa en la convergencia armónica. ¿Y quién organiza esto? José Argüelles. Entonces ella se enfoca, aparece, ¿quién es este personaje? ¿Quién es este personaje? Encuentra uno de sus libros, lee los libros, y la sincronía, por lo que entiendo, se encuentran en un día fuera del tiempo. En el año 93, si no me equivoco, 94, no me acuerdo muy bien. Pero fue un día fuera del tiempo en un 1543, de eso me acuerdo. Y le pasa a José Argüelles un libro que se llama De Tulal la Lejana, que es un booklet que en el fondo se considera que es como una traducción de un códice perdido de los mayas, en donde aparece varios personajes como Jesús, como Mohamed, como Quetzalcóatl, son como navegantes que vienen de otros planetas y que cuentan la historia como desde ese punto de vista.
de que viene una nave que se queda en la Tierra y se quedan acá y la nave se le echa a perder y tienen que llamar y van a volver en algún minuto. Y este libro de Tulare Lejana genera en José Argüelles, que se lo entregan en un día fuera del tiempo, 1543, pero el primer día del siguiente año, que es el año de la semilla magnética, 1544, lo lee y dice pum, y empieza todo el proceso de descarga de lo que es el telectrón. Entonces, también hay una conexión, que claro, es una conexión de la ley del tiempo con la historia de Elijah Muhammad y la nación del Islam con la ley del tiempo. Y volviendo a Mohamed Ali, claro, en el fondo, al principio la nación del Islam consideraba que Mohamed Ali no era una buena persona para que lo siguieran. Y ahí hay una ruptura dentro, que es la ruptura donde sale Malcolm X y queda Elijah Muhammad y se pelean como quién va a quedar a cargo de la figura de Mohamed Ali. Y en el último minuto, Elijah Muhammad lo agarra y lo presenta como parte de esto y ahí se convierte como en un orador. Él ya parte ya a fomentar lo que es la religión del Islam y promover lo que es el Corán frente a todo el mundo. Es como que hace famoso esta religión a nivel mundial, por lo menos a nivel occidental, sobre Mohamed Ali, que significa el amado de Dios. ¿Cachai? Entonces tiene como esta trascendencia en base al Islam por esta como arista, por así decirlo. Claro. Y hay una cosa más que se me había olvidado pero déjame buscar por acá. La historia, es que hay una historia muy buena. Hay un video que es divertido en donde entrevistan a Mohamed Ali y habla sobre por qué Dios es blanco. Que él decía, sí. no sé si lo habéis visto, que Sí. fue una época como en Facebook, me acuerdo que fue como medio viral. De que todo es blanco. De que por qué él iba a la iglesia, claro, y decía, pero ¿por qué Dios es blanco? ¿Y por qué? Entonces como que entra en este cuestionamiento que yo creo que tiene mucho que ver con un poco de la gente de color y de la raza negra, es que se han sentido discriminados, por lo menos en el sistema capitalista y en el sistema también antiguo, muy, muy marcado. Y eso hace como que nunca nadie se cuestionó estas cosas. Claro, de que todo está escrito en está blanco. En blanco, ¿cachai? Y eso era como que él decía, no, y lo dijo en un programa de televisión, o sea. Sí, no, es muy bueno ese video. Es bueno ese video. Todo es blanco. Todo es blanco. Hasta entonces, cómico, lo hace, claro, lo hace con comedias. Es que lo que pasa es que esa es la forma. La forma de la tormenta. El mono resonante de guía, ¿no? Claro, y es muy azul, ¿cachai? Como que, oye, y lo hace como divertido y como hace captar la atención, ¿cachai? Siempre lo distinto hace captar la atención. Es lo que veíamos con Matt Groening en La Onda Encantada del Sol, que pintó a los Simpson amarillo porque era un color que no estaba presente en la televisión para llamar la atención. Le funcionó. Y le funcionó. Pero bueno, quizás se nos quedaron un par de cosas de la mano, pero creo que comentamos harto de Mohamed Ali, de esta tormenta resonante de La Onda Encantada de El Caminante del Cielo.